Hermanos, tenemos aquí un suceso. La Biblia nos habla acerca de esto en el capítulo 16, allí de Mateo, está también evidentemente en Lucas. La palabra allí nos indica en el verso 13, nos dice de que Jesús dice, viniendo, dice, a la región de Cesarea de Filipo, ¿no? La palabra allí nos indica de que él estaba viniendo. Lucas nos dice de que ya estaba en Cesarea de Filipo y Marcos dice de que en realidad estaba en medio camino. Lo cierto es de que nuestro Señor Jesús en realidad estaba con sus discípulos, no había una multitud detrás de él. Nuestro Señor Jesús tomaba siempre esta costumbre de agarrar, estar entre la multitud, hacer los milagros por la bondad, por la compasión que tenía por la gente. Entonces estaba un tiempo entre la multitud, hacía los milagros. Una vez que veía que ya iba a pasar alguna cosa, que iban a ponerlo a él, como ponerlo como rey u otras cosas, en el cual la gente ya pensaba para su propia conveniencia, de manera errada acerca de nuestro Señor Jesús, entonces nuestro Señor Jesús buscaba la manera de agarrar y salirse de la muchedumbre, escapando de ello para tener un tiempo especial nuevamente con sus discípulos. Entonces podríamos imaginar de que quizás históricamente estaríamos en ese suceso. Nuestro Señor Jesús está solamente con sus discípulos. La palabra también allí en Lucas nos dice que Jesús estaba orando, él se estaba tomando un tiempo para orar. Y luego de que nuestro Señor Jesús estuvo en ese tiempo especial con el Padre, él agarró, se levantó e inmediatamente, aprovechando el momento oportuno, siendo Dios, nuestro Dios tal como es nuestro Señor Jesús, aprovechó ese momento para agarrar y hacerle esta pregunta a sus discípulos. En realidad fueron dos allí las cuales él inicia y quiero justamente hoy hablarle, quizás disculpen me adelanté, el tema de hoy que quiero hablarle es Jesús el Mesías revela su persona, es el tema de hoy. Jesús el Mesías revela su persona y hoy quiero hablarles acerca de tres puntos principales en los cuales quiero mencionarles a raíz de esta conversación que nuestro Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Número uno es la pregunta general de Jesús a sus discípulos y la respuesta de ellos. El número dos es la respuesta específica de nuestro Señor Jesús y, bueno, la respuesta de Pedro, que viene a ser la confesión de Pedro. Eso lo vamos a ver en los versos 15 y 16. Y en este punto principal, el punto 3, vamos a ver la revelación del Padre en la respuesta que Pedro le dio a nuestro Señor Jesús. Y bueno, en este sentido, queridos hermanos, vemos aquí esta situación, ¿no? Nuestro Señor Jesús está allí. Él está haciendo esta doble pregunta que es fundamental, evidentemente, para cada ser humano, quien en algún momento debe de hacerse esta pregunta en su vida. Toda la humanidad en algún momento tiene que preguntarse, hacerse esta pregunta, ¿qué es lo que exactamente Jesús representa para él o para ella de manera individual? En algún momento vamos a estar delante del Señor y vamos a estar como más o menos como entre la espada y la pared y vamos a estar allí listos para dar una respuesta que ojalá sea esa respuesta aquí en la tierra y no cuando evidentemente ya la humanidad esté al frente en juicio delante del gran Dios. Así es que la pregunta allí en la cual nuestro Señor Jesús hace a toda persona es ¿quién es Jesucristo? ¿No? ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Señor Jesús le hizo esta pregunta a ellos, a sus discípulos. Habían pasado ya 2 años y medio aproximadamente en la cual los discípulos habían estado con nuestro Señor Jesús. 2 años y medio en lo cual lo observaron, 2 años y medio en lo cual lo conocieron, 2 años y medio en lo cual aprendieron de Él, 2 años y medio en lo cual ellos compartieron con Él, 2 años y medio en la cual ellos estuvieron totalmente mañana, tarde y noche con nuestro Señor. Dejaron todo oficio que ellos hayan tenido, lo dejaron justamente para ser verdaderamente discípulos del Señor. Y cuando nuestro Señor Jesús vio ese momento oportuno, después de 2 años y medio, nuestro Señor agarró y directamente vino y les hizo esta pregunta. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo? Y esta pregunta, amados hermanos, también viene para nosotros de manera individual. ¿Qué es lo que significa Jesús para nosotros? ¿Qué es lo que Jesús de Nazaret significa para usted?
¿Es un buen maestro? ¿Fue una muy buena persona? O quizás podríamos decir un gran hombre. Pero lo cierto es que la respuesta que nosotros demos definitivamente determina la eternidad en la cual nosotros vamos a estar. Nuestro Señor Jesús agarró y le hizo esta pregunta justamente a ellos. Y quiero hoy justamente iniciar con estos primeros versos, como los vemos allí, empezando desde el verso 13, porque dice allí de que nuestro Señor Jesús dice, venía Jesús a la región de Cesarea. Y cuando nosotros miramos allí lo que significaba la región de Cesarea, era un lugar en el cual pertenecía evidentemente a uno de los emperadores, bien, uno de los emperadores que era en este caso el emperador le dio esto a Herodes el Grande, bien, se me fue el nombre del emperador, pero este emperador agarró y se lo entregó, esta parte de la tierra se lo entregó a Herodes justamente, y este lugar se llamaba Paneas. Bien, Paneas significa un lugar en el cual es un dios griego, el dios griego Pan, ¿no? Y este emperador había tenido ese lugar para la adoración y se lo entregó justamente a Herodes el Grande. Toda esa región vasta. Era una meseta, estaba más o menos como a unos 40 kilómetros. Allí era un lugar mediterráneo, era un lugar hermoso, pero se lo entregó este emperador a Herodes el Grande, y Herodes el Grande posteriormente se lo entregó a su hijo que se llamó Felipe, ¿no? Felipe el tetrarca. Y Felipe el tetrarca, cuando recibió este lugar como herencia, tal vez llamémoslo, él engrandeció este lugar. Lo hizo un lugar hermoso, lo hizo un lugar en el cual sea turístico, o hizo muchas cosas para este lugar, y luego agarró y le aumentó el nombre, además de ponerle el nombre Cesarea, para diferenciarlo también de otro lugar. Él agarró y le puso Cesarea de Filipo para honrarse a sí mismo. Él se llamaba Felipe el Grande y agarró y le puso a este lugar Cesarea de Filipo para justamente darse una honra personal. Así que este es el lugar donde la palabra de Dios indica de que él estaba yendo justamente, nuestro Señor Jesús, para allí. Y estando en el camino, o ya sea que él estuviera allí en Cesarea de Filipo, ¿no? Y alejado justamente de la bulla del gentío, estando en privado con sus discípulos, habiendo estado ese tiempo especial en oración, es que él agarra y se levanta, ¿no? La primera cosa que nuestro Señor Jesús hace, lo vemos allí en los versos 13 y 14, juntamente con sus discípulos. El Señor agarra y le dice, una vez estando ahí en Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No era que nuestro Señor Jesús precisamente estuviera interesado exactamente en lo que la gente pensara o dijera acerca de él, ¿no? Mucho menos no era de que nuestro Señor Jesús estuviera interesado acerca de qué era lo que opinaban los líderes religiosos acerca de él. Pero nuestro Señor Jesús, a modo de iniciar esta conversación, le pregunta allí a sus discípulos qué era lo que opinaba la gente normal, qué era lo que la gente del común estaba opinando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, nuestro Señor Jesús, cuando está haciendo esta pregunta, eso como que a los discípulos viene a ser como algo que, es casi como una pregunta de examen, ¿no? O sea, el Señor quiere que le respondamos. Nuestro Señor Jesús siempre se caracterizó por como que dejar a los discípulos como que en curva, ¿no? Los discípulos tenían tal vez ya una respuesta y la daban la respuesta, pero normalmente esta respuesta no estaba acorde a lo que nuestro Señor Jesús esperaba de ellos, o en realidad hacía las preguntas para que justamente a través de esa pregunta el Señor Jesús siempre supliera y les haría conocer algo más acerca de lo que era la esencia de lo que era la ley de Moisés, o de lo que era exactamente la palabra del Señor, las Escrituras. Así es que el Señor se dirige a ellos y les dice, ¿qué es el Hijo
del Hombre. ¿Qué es lo que piensa la gente acerca del Hijo del Hombre? Y bueno, nosotros entendemos que cuando se habla del Hijo del Hombre como tal, esto se pronuncia más o menos como unas 80 veces en la Biblia. Este título del Hijo del Hombre se pronuncia como unas 80 veces, pero principalmente se lo menciona allí en Daniel, por ejemplo, se lo menciona acerca de este verso, Daniel 7:13, cuando Daniel dice allí que él miraba en una visión en la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino, dice, hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Por supuesto, cuando está hablando acerca del Hijo del Hombre, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Daniel, estamos hablando en qué periodo está Daniel, año más o menos como año 500 aproximadamente, antes de nuestro Señor Jesucristo. Daniel está allá en Babilonia y Daniel tiene esta visión, y eso se cumple, por supuesto, con nuestro Señor Jesús cuando Él agarra y él viene en ese ministerio como un ser humano. Él cumple su ministerio, Él muere, Él resucita, y dice la palabra que Él es ascendido a los cielos. Y aquí es lo que justamente Daniel menciona acerca del Hijo del Hombre, que llega hasta el Padre Celestial. Hermanos, nuestro Señor Jesús le pregunta justamente a sus discípulos: ¿qué dicen la gente acerca de mí? Los discípulos entonces empiezan a mencionarle lo que la gente opinaba acerca de él. Unos le dicen: bueno, Señor, algunos te están comparando con Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista ya había fallecido, había sido muerto justamente por Herodes el Grande, ¿no? Y estaba allí él siendo comparado justamente por este gran hombre que era el que le había abierto las puertas a nuestro Señor Jesús, que era Juan el Bautista. Entonces agarran y dicen: bueno, algunos dicen que tú eres justamente ese Juan Bautista resucitado, ¿no? Otros también agarran y le dicen: bueno, otros te están comparando también con Elías. Otros dicen de que tú probablemente seas Elías. Y evidentemente entendemos por medio de las Escrituras y en el contexto de aquel tiempo, del siglo I, los judíos, el judío promedio tenía una profunda admiración por el profeta Elías. Lo consideraban, por ejemplo, al profeta Elías como el profeta supremo del Antiguo Testamento. Ellos decían de que antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, basándose en Malaquías capítulo 4, verso 5, donde dice allí Malaquías: he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ellos entendían de que antes que viniera, en este caso, el día del Señor, previamente vendría Elías. Así es que incluso se creía de que en aquel contexto de tiempo, cuando las familias agarraban y se sentaban a comer alrededor de la mesa, había allí una mesa, una silla aparte donde nadie se sentaba, que las familias estaban esperando en que en algún momento, cuando Elías llegue, ellos querían invitar a Elías a su casa en ese asiento para que pueda estar con ellos y compartir. Era tan grande la devoción que los judíos tenían por el profeta Elías, que ellos agarraban y cuando conocieron a nuestro Señor Jesús, cuando vieron sus milagros, cuando vieron toda la actividad ministerial que hizo nuestro Señor Jesús, muchos de ellos dijeron: oye, este realmente es Elías, este es aquel Elías que tenía que venir. Otros dijeron también, los discípulos le dijeron: otros te están comparando con Jeremías. Y Jeremías era también un profeta relevante, un profeta que fue también reverenciado por los judíos. Miren esto, nosotros no tenemos en nuestras Biblias, por ejemplo, los libros apócrifos, pero en las Biblias católicas sí se tienen estos libros apócrifos. Entre ellos está el libro de Macabeos, Sabiduría y otros libros más, libros en los cuales nosotros no consideramos como libros canónicos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos, si tomamos aquí parte del libro de los Macabeos, dice allí en Macabeos capítulo 2, versos 4 al 8, dice de que a Jeremías, dice, sacó, y esto es algo que se considera como algo histórico, dice que Jeremías agarró antes de que llegaran
los babilonios y destruyeran la ciudad y principalmente el templo, Jeremías había entrado al templo y Jeremías había sacado allí el arca del pacto. Es lo que Jeremías había allí sacado. Además también había sacado el altar del incienso y dice que lo había llevado allá al monte Nebo a fin, dice, de preservarlos de la profanación y de la destrucción por parte de los babilonios. Algunos judíos creían que antes de que el Mesías regresara para establecer su reino, Jeremías volvería a la tierra y restauraría el arca y el altar en esos lugares apropiados del templo. Esto lo vemos allí justamente en este libro en particular del libro apócrifo de Macabeos. Entonces, hermanos, la gente, los judíos principalmente, tenían una profunda admiración por estos profetas. Admiración por Juan el Bautista, admiración por Elías, admiración también por Jeremías. Pero si nosotros nos damos cuenta, cuando empezamos a analizar a cada uno de ellos, estamos entendiendo que en el pensamiento de las personas estaban viendo a Jesús, lo estaban viendo como un profeta en realidad, pero ninguno de ellos en realidad, estoy hablando de la gente común, ninguno de ellos precisamente estaba considerando a Jesús como el verdadero Mesías. Todas esas personas con las cuales los discípulos habían tenido esa oportunidad de conversar con ellos, estas personas habían dado su punto de vista acerca de Jesús. Habían sido testigos de lo que Jesús había hecho. Habían sido testigos de sus milagros. Habían sido testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguno de ellos, todos ellos admitían de que nuestro Señor Jesús podría ser alguno de esos profetas, pero ninguno de ellos exactamente decía de que Jesús sea precisamente el verdadero Mesías, el enviado de nuestro Señor. Así es que eso es lo que nosotros en este caso, queridos hermanos, estamos viendo en esta situación. En cada caso en la que se puede ver, las personas consideraron de que Jesús era un precursor del Mesías, pero no el Mesías mismo. No podían negar el poder sobrenatural que él tenía, pero oigan, ellos no lo aceptaban precisamente como el Mesías y Salvador. Ellos se acercaron tanto a la verdad definitiva de Dios como pudieron, sin reconocerla y aceptarla por completo. Y hermanos, eso es lo que realmente sucede muchas veces, y sucede esto con muchas personas. Hay muchas personas quienes realmente vienen y llegan a ser parte de una iglesia. Hay muchas personas que tienen afinidad con la iglesia. Hay muchas personas que están de acuerdo intelectualmente acerca de nuestro Señor Jesús, pero lastimosamente muchas personas no tienen realmente una verdadera relación con nuestro Señor Jesucristo. Pueden tener pensamientos muy lindos acerca de nuestro Señor Jesús. Pueden estar de acuerdo intelectualmente de que nuestro Señor Jesús es Salvador del mundo, pero no precisamente es el Salvador de ellos de manera individual. Eso fue lo que por lo menos se vio en la historia, lo que vemos. Cuando Pilato estuvo delante de Jesús y cuando cuestionó a nuestro Señor Jesús, cuando le preguntó a nuestro Señor Jesús, y cuando nuestro Señor Jesús le dijo acerca de la verdad, él preguntó cuál es la verdad exactamente. Y la verdad estaba enfrente de él. Y cuando Pilato agarró y se fue allí delante de los líderes religiosos, Pilato agarró y le dijo, yo no encuentro ninguna culpa en él. Pilato no podía encontrar ninguna culpa en nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco eso significaba de que él tuviera exactamente una relación con Jesús, en admitir de que Jesús verdaderamente sea su Mesías personal. Vemos también cuando el apóstol Pablo allí en Hechos, cuando el apóstol Pablo está encadenado y está frente al rey Agripa, y el apóstol Pablo dice, me siento con confianza para hablarte acerca de ti, ya sé que tú conoces acerca justamente de nuestra historia judía. Y empieza a hablarle el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesús y empieza a hablarle acerca de su resurrección, hasta que en cierto momento Festo agarra y le dice, loco, Pablo, estás loco, las letras te están volviendo loco. Y Pablo agarra y le dice, Festo, no estoy loco. Y Agripa sabe muy bien que lo que yo estoy diciendo son precisamente palabras de verdad y de cordura. Y las siguientes palabras es algo que debe realmente en el corazón a nosotros cuando dice, Agripa, ¿crees realmente en lo que te digo? ¿Crees realmente en Jesucristo? Las palabras de Agripa son
una palabra muy común o un pensamiento muy común en los días de hoy, como lo ha sido desde siempre. Las palabras del rey Agripa en ese momento fue: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, sí conocí acerca de tu Jesús, sí conocí acerca de él, sí conocí de que fue un buen hombre, o quizás fue un buen profeta, sí conocí mucho acerca de él, pero ¿sabes qué? No, es el profeta de ustedes, pero no es el mío. Las palabras de Agripa es algo que realmente retumba mucho en las personas hoy en día. Las personas pueden tener un buen sentimiento acerca de nuestro Señor Jesús. Las personas de hoy pueden tener realmente estar de acuerdo con muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo cierto es de que las personas no tienen una verdadera relación con Él. Y esto es lo que vuelve otra vez para nosotros en esta pregunta, porque viene ahora los versos 15 y 16, en los cuales nuestro Señor Jesús, de hacer esta pregunta general de qué es lo que la gente cree acerca de mí, ahora viene esta pregunta personal de nuestro Señor Jesús, ahora dirigida específicamente hacia sus propios discípulos. La pregunta viene allí justamente en estos versos 15 y 16, cuando el Señor Jesús le dice, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? En el verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesús empezó hablando acerca de qué es lo que la gente quizás pensaría acerca de Él, aunque no tenía necesidad que se le pregunte. Pero la pregunta luego viene directamente hacia cada uno de sus discípulos. 2 años y medio, queridos hermanos. 2 años y medio en la cual Jesús estuvo en medio de ellos. 2 años y medio en el cual nuestro Señor Jesús en el cual Jesús los invitó a ellos, los eligió a ellos. 2 años y medio en el cual Jesús le había dicho a ellos, el que quiere venir en pos de mí, venga, niéguese a sí mismo y sígame, tome su cruz y sígame. Nuestro Señor Jesús, cuando invitó a cada uno de ellos a que sea su discípulo, no los invitó a estar de juerga con Él, no los invitó a estar lleno de fama con Él, no los invitó a que ellos iban a tener una vida de placer al lado de Él. Nuestro Señor Jesús, cuando invitó a cada uno de ellos a seguirlo, le dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El primer requisito que nuestro Señor Jesús le dio a cada uno de ellos, le dijo, si quieres realmente estar conmigo, niégate a ti mismo. Y luego agarra, toma tu cruz y sígueme. En otro texto en Lucas también el Señor dice, aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermana, a su esposa más que a mí, no es digno de mí. Aunque en el contexto evidentemente no estamos hablando de un aborrecimiento como tal, sino que lo que nuestro Señor Jesús estaba exigiendo justamente de cada uno de ellos, de que Jesús quería ser y ocupar ese lugar preeminente, ese lugar allí de autoridad en la vida de cada uno de sus discípulos. Y hermanos, definitivamente eso no ha cambiado ahora. Ya sea que nosotros podamos decir de que somos cristianos, o ya sea que nosotros podamos decir de que somos discípulos, en realidad la palabra que utilicemos no importa, porque el Señor justamente exige lo mismo también para nosotros. El Señor también exige también para nosotros lo mismo. El que quiere seguirme, el que quiere realmente estar conmigo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, la cruz del sufrimiento, y venga conmigo. Las palabras allí de nuestro Señor Jesús, no sé exactamente qué es lo que habrán provocado en la vida de sus discípulos. Yo creo que realmente muchos de ellos se habrán sentido como choqueados. Pero quien tomó la posta en ese momento fue el apóstol Pedro. Cuando nuestro Señor Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El apóstol Pedro, siempre como era el hombre más impetuoso, aquel que representaba a los discípulos, inmediatamente el apóstol Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús en palabras claras y bastante breves, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y cuando Pedro le está queriendo decir eso de que el Cristo, esta palabra Cristo en el griego era lo mismo en la palabra Mesías en el hebreo. Y cuando está queriendo decir eso, Pedro le está queriendo decir a Jesús de que Él era justamente esa persona de la cual se había profetizado. Él era esa persona de la cual ellos habían esperado durante tantos años. Él era el liberador de Israel, Él era el supremo, Él era el ungido, Él era el venidero sumo sacerdote, Él era el rey, Él era el profeta, Él era el salvador. Todas estas palabras Pedro está queriendo decirle a Jesús cuando le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque seguramente, hermanos, los discípulos también hayan creído lo mismo, pero no podemos negar, hermanos, de que los discípulos también evidentemente titubearon en su fe. Porque la palabra de Dios evidentemente hablaba acerca de este hombre. Moisés en Deuteronomio 18 dice, profeta del Señor les enviará. Él será más que yo, a él van a oír. Allá el pacto davídico dice el Señor, yo te pondré un hombre que saldrá de ti y él gobernará eternamente. Y los libros proféticos hablaban justamente de aquel que probablemente como que vendría como aquel legionario, aquel ¿qué palabra podríamos utilizar? Que vendría él así con las armas y liberaría justamente a Israel de la opresión en la cual él se encontraba. Y verdaderamente los judíos estaban en una verdadera opresión por los romanos. Así que en el judío promedio había un pensamiento de que el Mesías vendría como una persona así con mucho ímpetu y agarraría y levantaría a los líderes religiosos y levantaría a todo el pueblo y se iría en guerra contra los romanos y libraría de la opresión a Israel, de esa opresión en la cual se encontraban. Pero en realidad nada de eso estaba pasando. ¿Cuántas veces por la mente de los discípulos habrá pasado esto por sus mentes? Señor, aunque yo en lo que te he conocido, en lo que te he visto, en lo que he compartido contigo, en mi corazón sé que tú eres el Mesías, pero Señor, no estás haciendo esas cosas que estamos esperando de ti. Y aún mucho más todavía cuando tú dices de que tú vas a morir, de que tú te vas a entregar, de que tú te vas a entregar por nosotros. Eso como que no encaja en aquellas cosas que nosotros hemos aprendido de ti. Y el judío promedio aún todavía sigue creyendo, en este tiempo sigue creyendo ello. Isaías capítulo 52, 53 es un capítulo que ellos no quieren ni siquiera mirarlo. Cuando hablan acerca de ese siervo sufriente, a cual la palabra de Dios dice que Él vendría y que Él sufriría por nuestros pecados y en sus heridas nosotros, en sus laceraciones, cada uno de nosotros sería realmente sanado. Las palabras de Dios no hablan acerca de eso. Pero hermanos, en todo esto, allí está el apóstol Pedro y le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hermano, ¿cuál es la definición que nosotros tendríamos de nuestro Señor Jesús? Hermano, ¿usted realmente, hermana, se ha puesto a pensar en cuanto a lo que usted realmente cree acerca de Jesús? ¿Es realmente Jesús para usted el Mesías, el Salvador? ¿Es realmente Jesús para usted su Señor? Porque el Señor también dijo, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? El Señor también dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque una cosa es verdaderamente decirle al Señor, Señor, pero en realidad seguir su propia vida y bueno, porque cuando llamamos a alguien Señor es porque esa persona o ese ser está por encima de nosotros y tiene el control total de nuestra vida. Eso es lo que en los tiempos de nuestro Señor Jesús se consideraba a alguien cuando se lo llamaba realmente el Señor. Y el otro venía a ser justamente el juperete, el siervo. El apóstol Pablo muchas veces se dirigió hacia nuestro Señor Jesús en sus cartas y cuando siempre él se agarraba y enviaba sus cartas, el apóstol Pablo decía, Pablo, siervo del Señor Jesucristo.
Pablo, siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros somos para el Señor Jesús? ¿O qué es exactamente lo que de manera individual usted cree acerca de Él? La pregunta específica sería realmente, ¿usted verdaderamente cree en Él? ¿Usted verdaderamente ha creído en Él? Y la otra pregunta que yo también tendría que hacerle con honestidad es, ¿usted realmente fue transformado por Él? ¿Usted realmente fue regenerado por Él? ¿Usted realmente ha sido transformado por Él? Y lo más importante es, ¿usted ha puesto al Señor en el lugar que le corresponde en su vida de usted? Hermano, esta pregunta es sobremanera importante. Y la respuesta que nosotros demos, como lo dije hace un momento, la respuesta que nosotros demos acerca de esto es una respuesta que definitivamente determina nuestra eternidad. Porque el Señor simplemente lo dijo claramente. Toda la humanidad estará en uno de dos lugares. Aunque la humanidad completa nos corresponde estar allí en el círculo del infierno totalmente. Pero el Señor ha sido bueno. De ese círculo de allí de pecado y de inmundicia y de perversión, el Señor ha agarrado en su misericordia y ha sacado a algunos y lo ha puesto para ser parte de su familia espiritual. La pregunta aquí que vendría para cada uno de nosotros es, ¿nosotros hemos sido parte? ¿El Espíritu Santo realmente nos ha confirmado en el corazón de que somos sus hijos? Hermano, esta pregunta es fundamental para usted y yo le pido que realmente lo reflexione. Cada uno de nosotros lo reflexionemos delante del Señor. El apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en el verso 17 nuestro Señor Jesús le dijo estas palabras a Pedro. Pedro, bienaventurado tú eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros entonces, hermanos, miramos esto, esta confesión que hizo el apóstol Pedro, la confesión del apóstol Pedro viene a ser más o menos a equivaler a que él confesó a Jesús como su Señor Salvador, ¿no? Y esto le dijo el apóstol Pablo, el Señor le dijo, Pedro, tú eres realmente bienaventurado. La palabra bienaventurado significa tú eres doblemente feliz. Tú eres doblemente feliz. En Primera de Juan, que es nuestro libro de estudio, nuestra carta de estudio en el turno de la mañana, en Primera de Juan, capítulo 4, versos 14 y 15, Juan el apóstol dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hermano, ¿usted realmente ha confesado a Jesús como su Salvador? ¿Usted ha confesado a nuestro Señor Jesús como su Señor de manera individual? ¿Usted realmente cree en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Usted cree realmente en Jesús que es parte de la Trinidad divina? ¿Usted cree realmente de que Jesús le ha dado a usted de manera individual salvación? ¿Usted cree realmente por el Espíritu Santo de que Él le ha dado vida eterna? Esto fue lo que Pedro agarró y le dijo a nuestro Señor Jesús. Y evidentemente, como lo mencioné brevemente, los otros discípulos también creyeron en esto, pero dubitaban. Andrés, al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, vemos de que Andrés llegó hasta su hermano Pedro y lo agarró a Pedro y le dijo, Pedro, ven, vamos. ¿A dónde me estás queriendo llevar? Vamos, porque hemos encontrado al Mesías. Ven, te lo quiero hacer conocer. ¿A dónde lo llevó? A donde el Señor Jesucristo. Luego también vemos más adelante en otro discípulo, en el cual también lo llevaron delante de Jesús. Y Jesús lo miró y le habló por su nombre. Y le dijo a este discípulo, Señor, ¿de dónde me conoces? Cuando tú estabas en la higuera, ya yo te había visto.
Entonces este discípulo le dijo: Señor, ¿tú eres verdaderamente Dios? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Hermano, cada uno de nosotros quienes hemos tenido esta hermosa experiencia, cada uno de nosotros quienes hemos tenido esta hermosa experiencia de tener a nuestro Señor Jesús en el corazón, de haber creído en Él, de haber sido transformado por Él, hermano, eso es algo que definitivamente nadie nos lo puede quitar. Pero el Señor exige realmente de nosotros que nosotros lo pongamos a Él en el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. Los discípulos no se convencieron finalmente de la condición mesiánica y la divinidad de nuestro Señor Jesús debido a sus enseñanzas que recibieron. No se convencieron por los milagros que presenciaron. No se asombraron, aunque estuvieron asombrados, que por más que esto les causó asombro, en realidad ellos no se convencieron por ello. Estas cosas por sí solas no eran suficientes para convencer a los discípulos, así como tampoco fue suficiente para convencer a toda esa multitud de personas que estuvieron con Él, con nuestro Señor Jesús, que presenciaron los mismos milagros. Eso no fue suficiente para poder uno decir exactamente de que Jesús era el Mesías. Eso no tiene ninguna capacidad. Es que lo cierto, hermanos, es que no hay ninguna capacidad humana que pueda hacer de que una persona realmente crea en nuestro Señor Jesús, si no solamente esto no viene exactamente del Padre. Es el Padre quien agarra y quien hace de que esta persona venga a nuestro Señor Jesús y en algún momento llegue a tener un entendimiento y un discernimiento espiritual suficiente para poder creer de verdad en nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Por eso es de que nuestro Señor Jesús le dijo: bienaventurado tú, Pedro, porque esto no es algo que ha salido de ti, sino que esto fue que te lo reveló mi Padre. Mi Padre fue quien te lo reveló. Hermano, realmente el Señor, nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesús, nos ha traído hasta el Señor Jesús. Tenemos plena comprensión espiritual, no solamente intelectual, sino plena comprensión espiritual de que es Jesús realmente el único y suficiente Salvador. Hermano, no hay ningún tipo de capacidad humana que pueda verdaderamente llegar a una salvación del hombre. No hay absolutamente ninguna. La salvación, hermanos, definitivamente es un milagro. Y el milagro está hecho justamente por el Padre Celestial, que lo hace por medio de Cristo. La palabra del Señor nos dice allí en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A medida que nosotros seguimos mirando dentro de la gloria de Dios, somos transformados a su imagen. Romanos capítulo 8, verso 29, y tomo este último versículo. Romanos 8, 29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, termino con este desafío. ¿Qué significa Jesús de Nazaret para usted? Recuerde de que no hay ninguna cosa exactamente en la cual usted pueda vivir o tener como experiencia que pueda ser suficiente humanamente para que usted pueda ser salvo, sino sola y exclusivamente por la autoridad de las Escrituras en su vida, y que el Padre Celestial le dé a usted la capacidad espiritual de poder comprender, y de que en un momento determinado cada uno de nosotros hayamos recibido la verdadera salvación. Usted ya pasó por esta experiencia de la regeneración y Jesús es realmente el Señor de su vida. Vamos a orar, y en la medida que oramos, hermanos, hagámonos esta pregunta individual. Oremos. Señor, te agradezco, Padre, por darnos esta hermosa oportunidad de poder reflexionar de manera individual acerca de lo que tú realmente significas para nosotros. Padre, estamos delante tuyo. Y tu palabra nos dice, Señor, que solamente podemos ser salvos si es que
el Padre Celestial nos ha revelado a Jesucristo. Señor, llévanos a salvación por medio de Cristo. Señor, llévanos. Sabemos de que no hay ninguna experiencia humana ni capacidad humana, Señor, para salvarnos por nosotros mismos, sino que es solamente tu gracia. Es solamente por tu gracia. Es creyendo. Si hay algo en lo cual el hombre tendría que poner, si hay algo en lo cual el hombre tendría que poner, es solamente fe. Es creer. Tu palabra allí nos dice, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, danos salvación. Que en lo que digamos nosotros, Señor, realmente tenga sentido para nosotros. De que tú realmente eres Señor de nuestra vida. Y de que nosotros somos esos juperetes, esos siervos, el último siervo. Y que estamos, Señor, realmente para servirte. Ayúdanos, Señor, a servir de corazón. Obra, Señor, en nuestros corazones. Cambia, Señor, transfórmanos, Señor. Quita de nosotros toda esta impiedad en la cual nosotros somos y estamos. Cambia nuestra mente y nuestro corazón y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Sé tú, Señor, el Mesías en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.